Estamos listos para comenzar. Nuestros especialistas invitados nos compartirán información relevante que suma valor a nuestra profesión. Para dar inicio, recibamos a nuestro anfitrión. En Ameloc buscamos ser un punto de unión para los locutores comerciales en México, donde podamos compartir conocimiento y buenas prácticas para que nuestro gremio crezca y se fortalezca. Yo soy Diana Huicochea y voy a ser su anfitriona esta noche. ¿Y de qué vamos a hablar? De un tema que nos atañe a todos porque es los avances de la regulación para la inteligencia artificial. Les recuerdo que tienen que tener sus cámaras y sus micrófonos apagados, por favor, para que pueda fluir mejor la charla, y también que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Ahí las vamos a estar checando y en un momento dado pues ya se las haremos pasar a quienes van a tener los micrófonos el día de hoy, que para mí es un placer y un honor presentarlas a todas ellas. Voy a empezar por Lili Barba, que es actriz de doblaje y locutora comercial con 29 años de carrera, ganadora de premios a nivel nacional e internacional. En doblaje ha interpretado a personajes como Carlitos de Aventuras en Pañales, Vanílope en Wi-Fi Ralph, Daisy, la novia del Pato Donald, entre muchísimos otros. Como locutora ha trabajado para marcas como Apple, BMW, Cerveza Victoria, Lego. Bueno, no sigo porque si no me llevo toda la conferencia aquí. Y en este momento es presidenta de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, Ameloc. También le damos la bienvenida a Desiree Hernández, locutora comercial, periodista y comunicadora con 30 años en el medio. Ha trabajado en el área de noticias, investigación cultural y televisión educativa. Su experiencia interpretativa contempla locución comercial y corporativa, audiolibros, conducción de eventos, narración y recientemente doblaje. Fue presidenta de Ameloc y vicepresidenta de OBU. Pertenece al equipo de mentores de la plataforma educativa Gravy for the Brain Latam. Es maestra de locución y comunicación efectiva para niños, adolescentes y adultos en Voice Genius. Y colabora activamente en comunidades de locutores y congresos internacionales de voiceovers con temas de negocio, tarifas e inteligencia artificial. También damos la bienvenida a Aurora Mijangos, que es actriz, directora de doblaje y locutora comercial. Actualmente coordina el movimiento para regular la inteligencia artificial. Vero López Treviño, que es locutora mexicana, conductora y actriz de doblaje. Licenciada en Comunicación y Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Voz para locución comercial y promos para TV, documentales, narraciones, radio en vivo, podcast, doblaje para cine, series, películas y videojuegos, con 32 años en la industria de la voz. Cuenta con varias nominaciones a premios nacionales e internacionales como Mejor Locutora en Español. Y finalmente, Quetzali de la Concha es licenciada en Derecho con especialidad en Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Propiedad Intelectual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Argentina. Es la primera mujer presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO, SGC, del que actualmente es consejera jurídica y vicepresidenta. Es presidenta del Consejo Directivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, CALC, y forma parte de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, en donde actualmente preside el Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Es miembro del grupo de abogados en línea contra la piratería, convocado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, y ha participado como parte del Comité de Redacción de la Reforma de Ley Federal de Derecho de Autor. Además, es responsable del área legal y de derechos de autor de Penguin Random House, grupo editorial. Pues de verdad es un placer y un gusto tenerlas a todas aquí para que nos hablen de algo que pues a algunos nos asusta, a algunos nos preocupa, pero muchos no sabemos ni siquiera de qué se trata. Entonces es momento de que ustedes nos abran los ojos y nos den un poquito de luz con respecto a qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial y qué pasos se están dando para su regulación. Lili, no sé si quieres Gracias, comenzar. Dianita. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están aquí esta noche y a nuestras invitadas de lujo. Además, muchas gracias por su participación y por todo el trabajo que han hecho durante ya casi 3 años.
Vamos a empezar, tenemos una escaleta muy bien definida y vamos a empezar desde los antecedentes. Les vamos a hablar de cómo empezó todo esto, la estrategia, la coordinación entre la de trabajo, la de prensa, lo que ha pasado con Indautor y bueno, los pasos que siguen. Así es que me da muchísimo gusto recibir a Des, quien ha estado desde hace muchos años en esto. Así, bienvenida, querida Ay, comadre Des. muchas gracias, Lili. Y gracias a todos por estar aquí, por interesarse en todo lo que hemos hecho en equipo y gracias al apoyo y a las sugerencias de muchos de ustedes que desde el día uno que mencionamos inteligencia artificial siempre nos han apoyado desde mandándonos un video, una nota, compartiéndonos algún caso del que conocieran y sobre todo también darnos orientación y sugerencias de qué podríamos hacer. Este esfuerzo se está logrando porque todas estas aportaciones fueron escuchadas y fueron integradas en la lucha que estamos haciendo en este momento. Y pues bueno, no hay esfuerzo pequeño. Esto empezó desde el 2022, mucho antes de que escucháramos y de que fuera el boom de ChatGPT, que fue como lo que despertó al mundo a la inteligencia artificial. Desde 2022, ya en comunidades internacionales de artistas de la voz, ya habíamos escuchado lo que estaba sucediendo en territorios donde el idioma inglés domina y en el cual ya hablaban colegas al respecto de lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, con la clonación de voz, con los entrenamientos, que antes el entrenamiento, como decíamos, era para que Alexa te entendiera qué canción querías o para que la aspiradora no se saliera por la puerta. El entrenamiento era realmente para que el algoritmo te entendiera y reconocieran tu voz. Eso era lo que entendíamos, pero empezamos a ver que todo el entrenamiento que se estaba haciendo ya desde poquitito antes del 2022 tenía otras finalidades y empezaron a escucharse las historias de terror con colegas de otros países. Y empezamos a alertar, así como en pequeños grupos, a colegas de qué podíamos hacer porque sabíamos que esto tarde o temprano iba a permear en México. Y pues bueno, fueron varios esfuerzos que se hicieron previos, principalmente de unión y de información. Y el primer gran esfuerzo que logramos y del que muchos de ustedes seguramente recuerdan y pertenecen a OBU, fue un esfuerzo que hicimos con colegas internacionales en el cual principalmente de habla hispana, pero bueno, había incluso quienes hablaban otros idiomas, que en diferentes partes del mundo estaban ya viendo esto también. Esto ya empezó en 2023 y fue cuando empezamos a hacer mucha investigación, empezamos a buscar, apelar a la ética de las empresas que nos otorgan trabajo, buscar qué es lo que nos podía defender en las reglas y en las leyes de la industria o que regían a la industria en ese momento y de qué manera podíamos nosotros entrar en ellas para poder defendernos, defender nuestro trabajo, defender el uso de nuestra voz a cómo estaba la industria en ese momento. Lamentablemente no había mucho que hacer, pero hicimos un gran logro porque buscamos información y esto se hizo, la verdad, una ola gigante en la cual todos ya empezamos a incluir esta palabra, inteligencia artificial, y los conceptos que estamos manejando de las 4 Cs como una bandera para poder proteger nosotros el uso de nuestro trabajo. También en Estados Unidos se creó NAVA en ese entonces, en 2023, y ellos es una asociación de artistas de la voz en Estados Unidos que también empezaron a compartir mucha información, empezaron a buscar alianzas, al igual que Arte es Ética, que es una organización internacional, la UBA, que es una federación de asociaciones, y PASADE, que es la plataforma de sindicatos y asociaciones de artistas de la voz en España. Todos ellos empezaron a crear cláusulas que podemos incluir en nuestros contratos, empezaron a compartir información de las malas prácticas que había en la industria y lo amenazados que estábamos. 2023 y 2024 fueron espacios para foros, para conversatorios, para espacios de difusión y sobre todo de mucha inquietud. Creo que hasta finales de 2024 fue como que ya empezamos a entenderle de qué se trataba este nuevo invitado a la mesa, que es la inteligencia artificial. Y nos empezó a ayudar mucho el tener esta claridad de definir bien hacia dónde iba y qué es lo que podíamos hacer. Claro, durante todo este esfuerzo hubo muchas personas que se acercaron a nosotros, además de estos esfuerzos de unión de colegas
que quienes tuvieron la idea de buscar por un lado, buscar por el otro, desde René García, Dan Osorio, Cris Hernández, Luis Fink, Pati Anides, que ellos fueron aportando poco a poco ideas o contactos de con quienes podíamos trabajar o acudir con ciertos diputados. Lamentablemente acabó el periodo legislativo, hubo elecciones y todo esto, todos estos esfuerzos en lo individual y en lo colectivo que se habían empezado a hacer, se quedaron ahí, porque la mayoría de las iniciativas que hemos incluso nosotros leído y analizado tenían el firme propósito de regular, principalmente encaminadas a doblaje. La realidad es que casi todas mencionaban al doblaje desde diferentes aspectos, pero vimos que había muchos huequitos que si solamente se regulaba doblaje, íbamos a quedar descubiertos, porque lo que ha avanzado con la inteligencia artificial y todas las personas que se han visto en estas historias de terror es porque dedicándose al doblaje los buscaban en trabajos supuestamente de locución y dedicándose a la locución los buscaban en proyectos supuestamente de doblaje. Y por ahí es como a muchos los engañaron, por decirlo así, para trabajos y tener las muestras de su voz para entrenamiento o para clonación. Por eso vimos que si no buscábamos algo que fuera realmente en una defensa y protección de los artistas de la voz en general y también de otras áreas de la industria que tienen que ver con nosotros, buscáramos estos huequitos y ver por dónde unirnos todos los gremios que trabajamos en esta industria de la voz para poder buscar esta protección. Claro, hubo con respecto a la ética en las empresas, también esfuerzos y logros, pero fueron logros gremiales, como lo que sucedió con SAG-AFTRA, con la huelga que hubo, fue un acuerdo de artistas, o sea, del sindicato, con las empresas. No fue una ley, no fue algo que venga desde el gobierno, sino fue un acuerdo, por decirlo así, gremial. Lo mismo sucedió con PASADE, la plataforma de asociaciones en España. Ellos lograron tener una cláusula y acordar que las principales empresas productoras, lo mismo que hizo SAG-AFTRA, tuvieran esta cláusula para defender al artista con el que trabajaban. Pero estos eran acuerdos gremiales. Lamentablemente en México no tenemos un gremio que cobije a todas las asociaciones. Hay muchos colegas que no están en ninguna asociación o en algún sindicato o en alguna sociedad de gestión y esto nos dejaba un poco fuera y descubiertos para poder lograr un acuerdo de manera gremial. La ética la tienen muchos de las personas que en esta industria que incluso se acercaron con nosotros a ayudarnos, a darnos orientación, estudios, escuelas, productoras, agencias. Todos ellos han estado cerca de nosotros en todo momento porque saben de esta necesidad de proteger a nuestra industria. Y claro, tampoco podíamos esperar una acción gubernamental como la que existe en la Unión Europea, porque es cierto, existe una ley de inteligencia artificial, pero va en un concepto de inteligencia artificial muy general. Es medir la inteligencia artificial en todos los aspectos en niveles de riesgo. Y lo nuestro es inteligencia artificial aplicada a voz, que tiene unas características muy puntuales. Y eso hacía la diferencia en buscar la regulación o la prohibición, que muchos incluso por ahí hablaban, o quitarla del radar para tenerla en plataformas digitales, porque realmente no toda la inteligencia artificial está aplicada a voz. Claro, toda se tendría que regular porque toda plataforma, tecnología que no tiene un control ni una brújula que indique bien hacia dónde va muy definida, puede causar algún problema. Lo que nosotros hicimos fue buscar algo en nuestro gremio, en la protección de nuestro trabajo, desde las leyes que ya en sí existen y que nos pueden proteger. También sin ver sobre los derechos de otros, porque ninguna ley, ningún derecho se pide sobre el derecho de otras personas. Y eso es algo que tuvimos muy claro desde el principio. Incluso hacíamos la comparación platicando, que no es prohibir, si habláramos de autos y la inteligencia artificial fueran los autos, no es que prohibimos los autos, no es que queramos que no haya autos, es que queremos que haya un reglamento de tránsito. No importa en qué auto te subas, no importa qué características tenga, no importa qué tipo de caminos haya, pero si hay un reglamento de tránsito va a haber reglas claras
para los autos y para los ocupantes, para los peatones, para todos los que conviven alrededor de esta tecnología, haciendo una analogía muy sencilla. Lo que nosotros buscamos fue justamente esto, la defensa de nuestros derechos, porque esto sí no nos lo pueden negar, ¿no? Pueden decir, no, es que la tecnología es necesaria, es que la innovación, es que los creadores de contenido la necesitan. Claro, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran con su tecnología, pero no sobre nuestros derechos. Nosotros lo que estamos buscando es la defensa de nuestros derechos como artistas de la voz en conjunción con otros miembros de la industria que también se puedan ver beneficiados con estas reformas a las leyes existentes, todas son leyes que ya existen y que nos dimos cuenta en el camino, y bueno, creo que muchos lo sabemos, que aunque existan, hay muchas malas prácticas, que es lo que ha causado que estos problemas existan y que esta regulación sea no solo necesaria, sino urgente. Por eso es que nosotros buscamos este camino, no de la prohibición de la inteligencia artificial, no de que estemos en contra. Creo que todos tenemos nuestras ideas muy claras y muy precisas de qué es lo que la inteligencia artificial, los riesgos que conlleva, pero nuestro trabajo fue acorde a la protección de nuestros derechos, que nos va a ayudar a regular el uso de la inteligencia artificial aplicada a las industrias creativas, a que las leyes que existen se actualicen, se incluya el concepto de inteligencia artificial porque no existía, y definir nuestro trabajo de una forma muy clara y muy precisa para que estas leyes y en dado caso las penas o sanciones aplicables puedan ser muy claras para las personas que trabajan en esta industria y que vean pues que la voz es un dato protegido y que es algo que tiene un propietario. Por eso es que creamos esta, esta estrategia de la cual ahorita Lili nos va a platicar todo lo que se hizo, todo lo que se invirtió, que pareciera como muy sencillo, viéndonos nada más a estas personas aquí en pantalla, pero hay muchas más personas involucradas. Lili nos va a platicar un poquito más al respecto. Gracias, Des. Bueno, antes que nada, donde se quedó Des es en todo esto que estuvimos haciendo desde hace muchos años, estos antecedentes de otras organizaciones que estuvieron al lado de nosotros y que siguen trabajando con nosotros. Y sobre todo agradecer a los que se han quedado en el camino, pero ahí han dejado una huellita. Después, como por ejemplo nuestra querida Lizeth Vázquez de Haití, quien fue el punto de quiebre, yo creo. Gracias a ella conseguimos que ella organizó una manifestación en frente de la Asamblea Legislativa y conseguimos que un diputado, que fue Paulo García de Morena, de la Asamblea de la Ciudad de México, él nos dijo, ok, yo los apoyo. Y lo padre que de todo esto es que nosotros ya llegamos con las iniciativas, así ya, ten, esto es tuyo. Y gracias a eso fue muy rápido. Fue de una semana a la siguiente, ya nos tenía una propuesta además de otras modificaciones de ley que él nos proponía y además de eso, a la siguiente semana nos dijo, ya está listo, lo revisamos, todos estuvimos muy contentos y hasta le hablaba yo a Quetzali, Quetzali, ¿qué más metemos? ¿Qué más te meto aquí? Tú dime. ¡Ah! Quetzali me decía, ay, cálmate. Baja, baja. Pero no, creo que era muy importante, sobre todo en ese momento, meter las iniciativas para el trancazo. Estuvo padrísimo. El 8 de abril lograron entrar las dos iniciativas, una a nivel local y otra a nivel federal, y dijimos, ¡wow, qué emoción! Y luego no pasó nada, porque se quedaron en el cajón de alguien. Y gracias a eso decidimos hacer una manifestación. Y entonces, igual, Lizeth Vázquez, más toda la organización de Ameloc, todos los que conforman Ameloc estuvieron ahí metidísimos en la organización y empezamos a hacer mucho ruido. Gracias a eso, muchos organismos, asociaciones, coaliciones, colectivos se unieron y estamos aquí hoy, gracias a eso, porque hicimos tanto ruido con la manifestación y se unieron tantas organizaciones que logramos que la presidenta dijera, ay, sí, estoy de acuerdo con ellos. Y ese fue el momento en que nos pusimos a trabajar, nos mandaron de Cultura, nos mandaron a Indautor y hemos estado en pláticas que ahorita nos va a platicar Quetzali exactamente lo que dicen nuestras leyes, porque además se han modificado mucho de aquella primera iniciativa, sí se han modificado algunas cosas.
yo sí quisiera hablarles de que hemos tenido juntas desde el 2022. Y bueno, en total, contando la de anoche, han sido más de 130 reuniones por Zoom, cada una de más de 2 horas. Algunas hasta de 5 horas, como las de los abogados, no me dejará mentir Quetzali, sin contar las horas de investigación que tuvimos antes de todo esto. En total, más de 1900 horas hombre de trabajo entre todos los que donamos nuestro tiempo para estar en estas reuniones, tampoco sin contar las juntas presenciales y los eventos informativos, como la Expo de Ameloc, como la manifestación, como la Expo Doblaje, Locución y Podcast, como las más de 150 entrevistas para medios de todo tipo que se dieron no solo en la manifestación, sino las 2 primeras semanas después de eso, y que no han parado, ¿eh? Créanme que no han parado. En estas mesas de trabajo, además, que tuvimos, se han revisado cada uno de los puntos de las iniciativas que se presentaron con el diputado Pablo García al principio y que ahora les digo que ya están modificadas, pero en este momento eh, ya están más adaptadas, estuvimos analizando la viabilidad de las leyes. Hicimos una adaptación de las redacciones para proteger a los artistas de la voz. De hecho, tuvimos una sesión donde trabajamos solo la definición de inteligencia artificial para la ley, solo eso. Estamos por revisar los cambios de la ley de cinematografía y cómo podemos adaptarlo a los 3 artículos que nosotros queremos modificar de esa ley. También, pues hemos revisado algunos puntos de la ley vigente que no se contemplan al momento de la creación de contratos para conservar el derecho sobre el uso de la voz y prevenir prácticas que puedan afectar a las industrias creativas. En todo momento hemos contado con asesoría jurídica como la de Quetzali, como la de nuestros amigos de Calc, como las asesorías que nos dan los del colectivo de las agencias de modelos, que han estado increíbles con nosotros. Eh, Además, les iba a comentar que, bueno, estamos protegiendo no solo a los artistas de la voz, sino en este momento ya están todos los gremios correspondientes tratando de regular su actividad. Bueno, ya vieron todas las horas invertidas. Lo importante en este momento es que la iniciativa busque modificar el artículo de la ley 8 de la Ley General de Protección de Datos Personales. Estamos en la disyuntiva de si sí nos conviene o no nos conviene por la cuestión de seguridad. Queremos reafirmar esto de las 4C, el consentimiento del artista de la voz, el crédito que se le debe dar, el control que debe tener sobre el uso de su voz y la compensación justa. Todo esto tratamos de incluirlo en las leyes y dejarlo súper expreso en cada uno de los artículos que quisimos modificar. Y, y siempre estableciéndole a todas las organizaciones con las que nos reunimos, a la gente de Indautor, a la gente de cultura que ha ido en representación y sobre todo a una persona bien importante que ha estado en las juntas de Indautor, que es el consejero de la presidencia, que además yo ya siento que es nuestro gran amigo porque se ha portado increíble con nosotros y es una persona muy empática. Al señor Tomás yo lo tengo en una estima impresionante. Y bueno, algo que les quiero comentar antes de pasar a nuestra siguiente participación, lo que queremos con esta modificación y lo que creemos que va a suceder, es que México se va a poner a la vanguardia en la protección de datos personales, protegiendo a locutores, actores, a artistas de imagen, a comunicadores, y vamos a tratar de proteger a todos, a toda la ciudadanía. Esta reforma impedirá que se use, que se haga un mal uso de las voces humanas en productos comerciales, en contenidos, en deepfakes, en fraude sobre todo, y contribuirá a combatir prácticas que violan derechos humanos, derechos patrimoniales y de identidad. Y ahora me gustaría que pasáramos con Aurora, porque ella nos va a hablar sobre todo de esta coordinación. Créanme que sin Aurora
esto hubiera sido la locura, porque ella es una maravillosa coordinadora de tantas cosas, nos coordina hasta el humor. Con eso les digo todo. Gracias, Aurora, por estar hoy. Adelante. Bueno, pues mi entrada en esta regulación de la inteligencia artificial empezó justamente con esta, o sea, ya tenía información, ya tenía acercamiento, eso fue lo que me ayudó mucho a estar en contacto con todos los que han participado. Y me llegó un correo por parte de la Asociación Internacional de Trabajadores del Espectáculo que nos invitaba, no solamente a los actores, a locutores, invitaba a músicos, a escritores, o sea, invitaba a ilustradores a una marcha. Es la primera marcha, digamos, que se hizo para lograr algo. Y esta marcha realmente fue de caminar 2 cuadras. Déjenme decirles que Elizabeth Vázquez es una persona sumamente estratégica. Entonces caminamos 2 cuadras y nos dijo, cuando lleguemos es cuando vamos a empezar a hacer todo el escándalo posible. Entonces ya estando ahí en la asamblea de la Cámara de Diputados, empezamos a hacer ruido, bajó el diputado Pablo García y pasamos por gremios. A mí me tocó pasar por doblaje y le expusimos cuáles eran nuestra problemática, nuestras necesidades y nos escuchó y ahí quedó. Pero Lizzie es muy insistente. O sea, la diferencia, hace poco me hacían en una entrevista una pregunta que decían, ¿por qué ustedes sí lograron y otros no? Y es que aquí hay mucha insistencia, hay muchísima terquedad. O sea, entendemos la problemática de esta regulación que es urgente y entonces no había día en que no estuviéramos. ¿Qué pasó? ¿Qué han dicho? No saben para cuándo. Entonces, obviamente Lizzie también presionaba para ver cuándo nos iban a dar fecha y nos dieron fecha en febrero. Para esto empezamos a convocar a gente y yo invité a todos los que pude imaginar, envié correos, envié ya hice llamadas de teléfono, ¿cómo se llama? Mensajes por sus redes sociales, y pues es entendible que algunos no contestan las llamadas, que algunos no, pues se va a spam si no te tienen como correo, o que se pierden ¿cómo se llama? En las redes sociales los mensajes. Entonces muchos pues no recibieron el mensaje por estas razones, ¿no? Y otras personas empezaron a sumar el trabajo previo que ya tenían, que podía ser investigación de lo que estaba pasando en Brasil, la cláusula PASAVE, o sea, lo de OBU, de SAGAR, entonces toda la información a nivel internacional, que es de verdad un orgullo poder decir que se trabajó a nivel internacional, porque en Amelec, en la ANDA, o sea, tienen un contexto ya mundial, o sea, ya ellos tienen relaciones internacionales y eso ayudó muchísimo, más todas las coaliciones que se nos fueron juntando en el camino. Entonces, llegaban, fue muy lindo porque ya eran las juntas muy concretas y eso hizo la necesidad de que se hicieran las juntas, porque no llegaban con problemáticas, llegaban con soluciones, llegaban, ¿saben qué? Estamos revisando este artículo y en este artículo creemos que estas problemáticas pueden solucionarse de esta manera. Entonces, eso hizo que semana a semana se hicieran las juntas y se llegara específicamente a trabajar y decir, a ver, estamos revisando esto y esto y esto y esto, a tal grado de verdad de trabajo y de organización que cuando llegamos a la asamblea fuimos muy, muy objetivos en lo que cada quien iba a decir. Se habló sobre lo que podía representar para toda la industria en las empresas, representados por AMPRO, que es la Asociación Nacional de Profesionalización del Doblaje, y que está integrada por Grande, New Art, Media Access Company México, Taller Acústico, Auditel, InSync, K-Work Studios y BSI México City. Entonces ellos, representados por una empresaria, hablaron acerca de lo que implicaba, no solamente a nivel doblajes y actores, sino traductores, ingenieros, administrativos, abogados, todo lo que implicaba que afectara a nuestra industria.
Lili habló en Ameloc acerca de lo que implicaba para un locutor, cómo se nos estaba clonando, todo lo que se estaba haciendo para regular los contratos y no permitir que la industria este, nos lanzara ahí como carne de cañón para nutrir las inteligencias artificiales. La ANDA habló acerca de su problemática a nivel sindical. Hablaron, por ejemplo, CIGE habló acerca de la problemática no solamente como empresas independientes, sino también como escuela, lo que significaba para un estudiante ahorita ya ni siquiera tener la certeza de que cuando terminara su carrera iba a tener en dónde trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto sumado a que se habló nos dieron un panorama muy amplio de lo que es la tecnología de la computación, de la síntesis de voz y cómo funcionaba. Y todo esto nos dio un panorama más grande al grado de entender pues sí, no solamente es que fuéramos a ser clonados, sino que no podíamos identificar si se le hacían modificaciones ya cómo iba a quedar nuestra voz, ¿no? Si iba a ser identificable. Entonces, en esa asamblea, la verdad es que procuramos no ser repetitivos, procuramos ser muy enfocados y se trabajó en conjunto. La verdad es que el abogado también hizo su trabajo, investigó acerca de cuánto entra al doblaje, encontró una investigación del 2019 de cuánto entra al doblaje cada año y pues bueno, en estas juntas estaban Ameloc, que estuvimos constantemente trabajando, Des, Obu, estuvo Connie Toncoso con locutores.com, ya mencioné a Sige, Arc Dubin, que es una empresa de Cuernavaca y que nos dio un panorama de lo que es trabajar en la provincia. Entonces, la verdad es que estuvo muy completo el equipo y y con estas estrategias de generar, hacer ruido, de generar, o sea, hacer videos, o sea, no quitamos el dedo de renglón, de que tenemos que ser escuchados, o sea, como caballitos, o sea, quizás en ese momento a lo mejor la gente nos veía como tercos e insoportables, pero no quitamos el dedo renglón en ningún momento. Entonces, cuando llegamos a la manifestación ya éramos muchísimos. Se nos fueron sumando en el camino Calc, que Calc está representada por más de 30 asociaciones, entre las que se encuentran SOGEM, IMCINE, SEMPRO, bueno, o sea, las más importantes, o sea, ¿saben lo que significó que se unieran y que aparte Ameloc ya forme parte ahorita de la coalición? Una maravilla. Se nos sumó el colectivo de agencias MX, que está representada por 80 empresas, por 80 agencias de modelos y edecanes, de las más fuertes del país, que de verdad eso ha sido súper significativo para nosotros. Se nos sumó Arte Escénica, que ya había tenido plática con todos ustedes antes, pero cuando se nos sumó, ellos tienen presencia y trabajan de manera internacional en España, en Perú, en Argentina, en España, ahí no me acuerdo qué otros, bueno, y en México. Y en México ellos están asociados por la animación. Está GRAM, que es el gremio de artistas de animación en México. Está MUMA, que es Mujeres Unidas ay, espérenme, mm, Mujeres Unidas en la animación, algo así, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo, y hay otra que es una de Red Tabara, que es de narrativa. Entonces, bueno, después se nos sumó Locutores Latinoamérica y esto creó una fuerza maravillosa que la verdad no saben qué maravilloso ha sido trabajar en equipo. Como dicen, hemos tenido hasta juntas de 5 horas, pero estamos enfocados en que ninguna asociación está por encima de otra. Yo creo que el éxito de verdad de todo esto es que hay respeto. Sí hay diferencias y las diferencias se van platicando y se dicen, a ver,
aquí esto a mí no me queda, ¿cómo lo acomodamos? Aquí lo podemos quitar y lo ponemos acá porque acá es reiterativo, tal, pero se está escuchando la voz de todos los que están participando y eso la verdad es que ha sido un honor poder trabajarlo porque yo creo que nunca se había visto que, no sé, son como 130 y tantas empresas, organizaciones, entre todos los que estamos trabajando, yo creo que nunca se había dado. Y es maravilloso poder trabajar en equipo, poder estar enfocados, porque hablamos de tecnicismos distintos, pero el lenguaje que hablamos del daño que está haciendo a cada industria es el mismo y nos entendemos perfectamente. Y eso la verdad es que ha sido hermoso porque sí terminamos, o sea, a las 5 horas ya descubrimos que pasaron 5 horas, pero el estar trabajando y estar enfocados, ni cuenta nos damos, hasta que ya terminó y fueron 5 horas y media, ¿cómo? ¿No? Entonces, eso la verdad para mí es un gran logro que yo no había vivido, que no había visto que ocurriera en otra parte del mundo, pero que aparte, bueno, nosotros afortunadamente estamos trabajando con nuestras leyes y creo que fuimos como de los pioneros. No dejamos a nuestros compañeros latinos o de otras partes del mundo, estamos como que trabajando en equipo. Sabemos que no podemos más que legislar nuestras leyes y pues bueno, ahí ya digamos que nos separamos un poquito, pero también nos pasamos los tips de qué pasa en una industria, de un país, de otra, y eso es lo que nos ha ayudado muchísimo. Y de verdad es que es muy cansado, muy cansado coordinar tiempos, coordinar pues personalidades, ¿no? Porque de repente no es que todos estemos felices o que, ay, wow, ya vine a trabajar. No, o sea, somos seres humanos. Y aprender a trabajarnos entre todos y decir, a ver, espérame, a ver qué está pasando contigo y escuchar. A ver, no, pues es que hoy yo me pasó esto y esto y pues sentí que aquí pasaba esto, que yo no me sentí importante. No, sí es importante, ¿no? Entonces, eso ha sido muy bonito, sí cansado, muy cansado, pero ha sido maravilloso de verdad, poder estar trabajando en equipo y seguir avanzando. Nos falta todavía mucho y seguramente una vez acordadas estas iniciativas, seguiremos trabajando porque la inteligencia artificial no para. Entonces, seguramente vamos a tener que reformar otras cosas más, pero en equipo es maravilloso. Y eso la verdad es que es todo, ¿no? Maravilloso. Gracias. Ahora, ¿de quién es turno ahora? De Mío, Benito. Muy mío. bien, Muchas por gracias. favor. Gracias, Dianita. Miren, primero que nada, yo quiero resaltar, aunque sé que ya se dijo, el tema del gran trabajo que se ha hecho en Ameloc para lograr la, la manifestación que hicimos aquel domingo en el Monumento a la Revolución. Fue un día muy importante en el que se trabajó de forma incansable desde muchos flancos, porque teníamos por un lado pues el qué se iba a decir, el quiénes iban a tomar la palabra, de qué manera tanto Claudia Tenorio como mi querida Yots Ramírez lograron esta comunicación impresionante por parte del área de prensa para poder dar a conocer el evento y que tuviéramos muchísima prensa nacional e internacional que estuvo presente ese día. La gran cantidad de entrevistas que, como había dicho Lili, fueron más de 150 entrevistas y cómo, bueno, logramos hacer esto. Para mí, uno de los logros más importantes de la manifestación, que es de lo más visible que se ha hecho, porque ha habido un montón de trabajo invisible, pero la manifestación fue muy importante porque por primera vez en este gremio que somos tan dispersos, tan creativos, que nos gusta aportar, que nos gusta mucho hablar, se habían hecho muchos intentos en donde se distorsionaba el objetivo. Y creo que por primera vez logramos enfocarnos en lo que realmente era importante, donde no teníamos
un protagonismo individual, sino gremial, sino de equipo, y me parece que eso fue muy importante. Sin embargo, pues esto no ha sido suficiente. Fuimos más de 35,000 personas representadas con todos los colectivos y asociaciones que estuvimos ahí, desde actores, actores de doblaje. Yo sé que hay mucha gente que dice, es que todos los actores somos lo mismo. Bueno, pero es importante aclarar, actores de doblaje, cineastas, músicos, escritores, modelos, traductores, productores, artistas independientes, vaya, todos los que en este gremio estamos siendo de alguna manera afectados. Y me parece que fue muy importante porque habíamos tenido ya otras estrategias, no fue una casualidad. Se habían hecho videos, se había hecho otro tipo de acciones, se mandó en algún punto una carta también a presidencia y nada de esto fue escuchado. Y bueno, y entonces el hacer la manifestación fue un movimiento muy importante que, como nos había dicho Aurora, pues la estrategia vino directamente de LISI, pero trabajamos muchos gremios para lograrlo y en mi opinión era una obligación como punta de lanza de la industria hablada en español, siendo México un mercado tan importante para Latinoamérica, era muy importante que nosotros levantáramos la mano y levantáramos la voz. Así que bueno, en realidad fue un evento que reunió a artistas de todo el mundo, a prensa de todo el mundo, y aunque parecíamos muchos, bueno, sí éramos muchos, pero faltaron muchos, es lo que quiero decir. Todavía nos hace falta que cada uno de nosotros, así como de pirámide, pues cada uno de nosotros traigamos a alguien más a este tipo de acciones, porque todos tenemos un compromiso con nuestro trabajo y con nuestro proyecto. Nosotros llegamos entonces a que la presidenta hablara de esto en la mañanera. Hay quien no sabe, pero en México, para poder estar dentro de la conversación, de la conferencia que da la presidenta todas las mañanas, se hace por sorteo. No todo lo que le llega se dice en ese día. Y nosotros ya teníamos a 2 reporteros desde antes con el tema en la mano. Desafortunadamente, bueno, no lo habíamos podido lograr, pero cuando hacemos esta manifestación, entonces se mueve, se agita todo y se convierte en una noticia de 8 columnas. O sea, de verdad que fue súper emocionante darnos cuenta de que hoy, a casi 3 semanas, se sigue hablando de esto, se sigue tocando el tema y no lo vamos a soltar. Pero es muy importante que sepamos que sí fue una labor incansable, las iniciativas no avanzaban y el tema de Pepe Labat fue un tema muy importante. Para los que no, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, el Instituto Nacional Electoral, un instituto importantísimo que tiene que ver con las elecciones, la transparencia y demás, hace un uso ilegal de la voz de Pepe Labat en el estilo que usaba para Dragon Ball, etcétera. Y bueno, en realidad esto pues lo que nos hace es tener una visibilidad tremenda. Yo siempre digo que, bueno, los que conocimos a Pepe Labat sabemos que él siempre era el primero que depositaba cuando había que juntar dinero y siempre era el primero que llegaba cuando teníamos que reunirnos. Y ahora, aunque ya falleció, sigue siendo el primero porque pues gracias a lo que sucedió con su voz, fue posible que se hiciera muchísimo ruido alrededor del tema. Entonces, estuvimos representados muy dignamente, maravillosamente en esta manifestación y yo estoy segura de que no será la última, porque nos hicimos notar y es importante que todos estemos presentes la próxima vez. Me parece que además aprovechamos para vernos unos a otros, a los que no nos habíamos encontrado. Aprovechamos también para reconocer a nuestros colegas de otros países y de otros gremios. No queríamos dejar a nadie fuera
y todos tenemos este compromiso, no quiero decir obligación, pero sí quiero decir una obligación moral y un compromiso por el amor que tenemos a nuestra profesión. Así que, bueno, la manifestación fue muy importante, repito, porque México tenía que hacerlo así, porque somos un pilar muy importante de la industria en América Latina, y yo estoy segura de que este evento va a permitir que otros países también empiecen a actuar y empiecen a mover sus hilos para que también se vean beneficiados otros gremios y por supuesto el de la voz a partir de lo que en México se ha logrado. Gracias. Y vamos con JOTS, que junto con Claudia Tenorio pues realizaron la labor de prensa que fue maravillosa y nos va a contar un poco de eso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchísimas gracias a MELOC por permitirme autoimponer, ¿verdad? Un departamento de prensa que me pareció muy importante viendo cómo empezaba a crearse toda esta conversación en torno a la manifestación, naturalmente a esto que lo detonó, que fue como ya lo mencionó Vero, el spot que el INE tuvo, yo no sé si a bien o a mal, porque hay que agradecerle que finalmente fue como poner el ejemplo del por qué era importante abrir esto ya a la discusión, no solamente para quienes nos dedicamos a esto, sino para el público en general que entienda que sus derechos también se pueden ver vulnerados. Y bueno, pues conté con la infinita ayuda y le estoy profundamente agradecida a Clau Tenorio también, que en un momento como de medio pánico le hablé y le dije, es que necesito que me ayudes, tú también que vienes de medios, porque ya esto está creciendo tanto que es imposible para mí sola poder darle un orden. Y bueno, pues se formó ya el departamento de prensa de Ameloc. Muchas gracias, Aresi, por tener ya nuestro correo corporativo, nos da mucho caché. Y quiero comentarles rápidamente cuáles han sido las acciones que hemos llevado a cabo y hacia dónde queremos direccionar, porque no queremos que esto se quede como un fuego nada más, sino queremos darle congruencia y mantenimiento, que la conversación siga y sobre todo que desde Ameloc sea la puntera para que la gente de a pie también se informe, que no solamente se quede la discusión entre nosotros como intérpretes, como artistas de la voz, sino que la gente también empiece a comprender por qué es importante, ¿no? Que se quiten esto que nos pasa a todos de, pues si a mí no me afecta, pues no es mi bronca, ¿no? Yo ni a esto me dedico, yo como por qué tendría que informarme, pero cuando escuchen su voz, porque por estar jodiendo con estas plataformas para ver cómo me oigo en mandarín y se escuchen, ahí es cuando van a decir, ay, creo que sí era importante informarme, o cuando vean su imagen. Y bueno, nosotros en este departamento pues empezamos a coordinar las entrevistas a partir de lo que estaba pasando con la convocatoria de la manifestación. Nos dimos a la tarea de registrar a los medios. No pudimos llegar a todos, de pronto unos ya empezaban a hablar de manera particular con los voceros que estuvieron ahí dando entrevistas, Lili, Vero, más compañeros que generosamente estuvieron cooperando con los medios. Así que pudimos hacer una recopilación de la información de los medios que nos acompañaron ese día para tener una base de datos, que Ameloc cuente ya con su base de datos de medios para estar en contacto con ellos y hacerles llegar la información que vayamos generando. Nos dimos a la tarea también de hacer un boletín, de explicar por qué era importante la manifestación, cuál era el propósito, cuál era el alcance y bueno, pues hemos estado en contacto a través ya de esta base de datos con algunos medios. Les hemos estado informando cuáles han sido los avances que se tienen a partir de estas mesas, lo que Lili me ha podido compartir, lo que Des también. Y estamos en la tarea de crear una campaña de mantenimiento. Creo que todo mundo habla de las bondades y la inteligencia artificial como herramientas, pero lo que yo platicaba con Lili y con Des, creo que es importante también hablar del lado B de la inteligencia artificial, porque no sabemos realmente en qué nos puede afectar.
¿Hasta dónde va a llegar? Va tan rápido que no nos estamos dando cuenta, no nos estamos sentando a reflexionar sobre cuáles pueden ser las consecuencias si no regulamos. Entonces, bueno, estoy trabajando en una idea, en una campaña que pueda servir de mantenimiento para que la discusión no se apague, para seguir presente con los medios. Creo que hemos tenido muy buena recepción, se han conseguido muchísimas entrevistas, las estoy buscando para tener también testigos, por si en algún momento también presidencia o algún legislador nos la pide o alguien particular que necesite saber realmente cuál ha sido el impacto, bueno, pues tener una carpeta con todas las ligas para que vea que hemos hecho muchísimo ruido a nivel nacional, a nivel internacional, y ahorita nuestra labor, lo que queremos hacer es también agremiar a nuestra base de datos, por llamarlo de alguna manera, a la prensa local. Creemos que todo tiene que salir desde el centro y ya hemos tenido entrevistas con algunos medios de otras partes de la República que se están interesando, que están volteando a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, pues es una tarea que lleva tiempo, pero que en eso estamos y agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad de formar el departamento de prensa de Ameloc. Y no sabes cómo se los agradecemos porque fueron nuestra salvación de organización además. Y gracias a Clau, gracias a Jod Smith. Ahora quiero agradecer además a nuestros dos abogados angelitos también, que no podemos decir quiénes son, pero los amamos con locura y pasión. Y aquí está Quetzali, a la que sí podemos decirle, hola Quetzali. Gracias, gracias por tu apoyo. Quetzali nos va a hablar un poquito sobre las leyes. Con mucho gusto, Lili, y la verdad es que muchas gracias por dejarme participar en esta sesión y porque además he tenido una situación particular con todo el gremio, con Ameloc, sobre todo en el sentido de primero tener un acercamiento desde la magia que hacen para la grabación de los audiolibros y poder hablar acerca de qué onda, qué va a pasar con la inteligencia artificial y los contratos y tal. Y claro, o sea, de pronto era como de compartir qué está pasando en la legislación. Nos falta legislación, tenemos falta de criterios. Unión Europea creía que ya había regulado todo y están ahí batallando con dar reversa y tener que corregir. En resumen, porque se vieron tibios y entonces vieron que no era suficiente la protección que le daban a los creativos. Y Estados Unidos con que reconozco, no reconozco y qué sobra y qué protejo, no protejo, porque las industrias. Y después de eso, lo siguiente fue poder verles desde la CALC. Tengo orgullosamente ya pues más de una década en la CALC, que la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, que es una organización que existe desde el 2009, donde precisamente la esencia era qué nos une, o sea, qué nos preocupa a todos los gremios, organizaciones y sociedades que nos dedicamos a la creatividad y verles tan activas, también tan claras en sabemos qué necesitamos. Ahora sí que como diría el meme, así, ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Y lo tenían muy claro, pero además de pronto fue como de, bueno, y vamos a hacer una manifestación. Y entonces, yo no me da pena confesarlo, lo comentaba con varios de los colegas de distintas industrias. O sea, yo llevo toda la vida con el ADN de los libros, pero lo platicaba con las industrias de la música, del cine, les decía, oigan, qué envidia porque a veces es tan solitario el trabajo creativo que es difícil convocar, es difícil decir, oigan, hagámonos presentes como un colectivo, como una unidad. Y ya lo mencionaban, de verdad es que es toda mi admiración. Lili, Auro, Des, Josmith, Diana, Vero, o sea, de verdad es que todas además hacen un trabajo que ni de reloj suizo, ¿no? Porque cada quien aportando para que las cosas sucedan.
fui a la manifestación. Tengo que confesar que como mido 1,56, me escondí como gárgola adentro de una de las columnas así del Monumento a la Revolución para poder ver y para poder escuchar. Tomé fotos, videos. Me encantó también como esta unidad en el mensaje de qué es lo que estamos buscando y por qué es importante, porque además eh, nuestros artistas, sus voces, son la identidad de nuestro país y es lo único que puede regenerar el tejido social en nuestro país. Hoy hablaba con algunos funcionarios de este nuevo Consejo Mexicano de la Música y decían, pues es que sí nos dimos cuenta que si en el corrido normalizas la violencia, hay violencia. Pero si en el arte normalizas los valores, se reconocen los valores. Es que el arte es todo para entrar al corazón de nuestra gente y de nuestra sociedad. Y entonces en todo ese ambiente, de pronto pasamos de ver esta organización tan potente, con un impacto enorme, que además tampoco me da pena, de muchas industrias, de muchos gremios. Mandábamos documentos, y lo digo como abogada, mandábamos documentos muy complejos de, oigan, es importantísimo regular la inteligencia artificial, la tecnología digital, va más allá de nosotros, esto va muy rápido, hay que reaccionar, pero su manifestación es lo que hizo la diferencia porque visibilizó que sí están pasando cosas. Hace más o menos año y medio, me acuerdo, y también tuvo que ver con parte de las campañas que hicieron, desde la Asociación de Abogados en Propiedad Intelectual, hicimos un evento en Canacine para hablar acerca de, oigan, si está pasando algo con la inteligencia artificial, que nos platiquen los actores de doblaje. Y cuando nos platicaron, dijimos, a ver, es que sí está pasando y sí está teniendo un impacto de proporciones que no nos imaginábamos en cuanto a contratación, no contratación, reconocimiento, créditos de las voces, suplantación de las voces, en fin. Todo esto para decirles, lo primero, gracias, muchas gracias por visibilizarnos a todas y todos, porque visibilizaron a actores de doblaje, a locutores, pero a todos los artistas y a todos los trabajadores creativos de nuestro país. Eso es lo que ustedes lograron. Muchas gracias, muchas felicidades, todo mi respeto y todo mi reconocimiento, porque de verdad eh, a veces no sé si ustedes, yo creo que sí, por cómo les escucho, pero están haciendo historia no solo en nuestro país, sino en la regulación y la protección del trabajo artístico en el mundo, porque todos están batallando, o sea, están las protestas en Estados Unidos, pero están las inconformidades y los litigios en Europa, y no quiero ni hablar de qué está pasando en Asia, porque es tremendo lo que está sucediendo. Ustedes lo visibilizaron y esta reacción del Ejecutivo Federal lo que nos llevó fue a, ok, bueno, ¿y qué es lo que traes como propuesta? ¿Y qué es lo que te preocupa y qué es lo que quieres regular? Y bien lo decía Lili, de pronto me acuerdo que una tarde me dice, ¿qué más le ponemos a esto? Y claro, yo, Juana Tortuga, fue así de, no, espérate, esto se respira, fuego lento, Pero claro, es que la realidad y también la reacción de las autoridades es, proponme de una vez y ahorita y dime claramente, y si no, me paso al otro tema, porque tengo hidrocarburos, electricidad, el aeropuerto, lo que sea. Este, entonces, en fin, pasó este tema de visibilización y creo que aterrizó en el mejor lugar. Y ahí empiezo a hablar de la parte técnica, que además lo que quiero es compartirlo de la manera más clara posible, porque a veces en la abogacía nos esforzamos por hacer retruécanos, pero lo primero es, aterrizó en el lugar adecuado porque aterrizó en la atención del indautor y de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que son los dos bastiones para poder decir cómo vamos a regular esto a través de una ley especializada.
En México tenemos una ley federal de derechos de autor y otras leyes que también les tocan en su actividad, como ley federal del trabajo, la ley de cinematografía, en fin. O sea, hay varias legislaciones que les tocan, pero la de derecho de autor es fundamental para la función que se hace en el trabajo creativo, en la locución y en la interpretación para doblaje. Entonces, aterrizó muy bien. Hubo una convocatoria por parte del INDAUTOR, en donde ustedes llevaron la mano también de decir, todo este trabajo que llevamos ya mucho tiempo hilvanando, y que por eso yo también, aunque no conozco a nuestros ghost lawyers, felicidades, porque hay mucho esfuerzo evidentemente detrás de decir, ok, ¿qué nos preocupa? Y entonces, en resumen, lo que pudimos visualizar en una sesión de trabajo con ustedes, con la CALC y posteriormente con Indautor, fueron cuestiones muy específicas, que fue claridad en la denominación del trabajo y de la profesión y del perfil creativo. Somos locutores, somos actores de doblaje. Que sí puede estar englobado en la interpretación, oye, pero tal vez quien celebra el contrato conmigo no lo quiere ver de esa manera. Tal vez necesita que le demos una ayudadita en la legislación de, oye, es que estas actividades en particular son actividades que generan derechos conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor y que son derechos conexos muy importantes, porque además el derecho conexo al final, de manera muy concreta, termina protegiéndose prácticamente como el derecho de autor. Otra de las cuestiones también muy interesantes que se plantearon fue el aumento en las sanciones por utilizar indebidamente sus voces, que fue, tú me contrataste para hacer esta grabación, para hacer esta interpretación, y nada más. ¿Por qué tiene que aparecer mi voz en un comercial? ¿Por qué tiene que aparecer la voz de mi difunto esposo en un comercial institucional de gobierno? ¿Por qué tiene que aparecer mi voz simulada y además con cuestiones que yo no grabé propiamente, o sea, con una simulación sintética en un comercial, en X, Y? ¿Por qué si eso no es lo que acordamos? Entonces, eso también es una cuestión muy importante que quedó claramente planteada, que fue, vamos a aumentar las sanciones para quienes contratan esta actividad de voces de interpretación en el doblaje y de voces en general que se graban para si se sale de lo contratado o del servicio contratado, entonces las sanciones tienen que ser fuertísimas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a inhibir este tipo de actividades que no son éticas. Pero a veces, cuando los valores personales no son suficientes, pues la ley nos tiene que dar una ayudadita y sancionar. Eso también fue otra de las cuestiones que se plantearon. Ahora bien, en la Ley Federal de Derechos de Autor, que por una parte, y eso es en lo que también queremos apoyar muchísimo desde la coalición y de todas las personas que nos hemos involucrado, la verdad por la convocatoria maravillosa que ustedes han hecho, es que el entusiasmo es irresistible con ustedes. Es, bueno, ¿y cómo vamos a denominar, cómo vamos a reconocer qué es original, qué sí es una obra, si un producto que solamente fue generado a través de un modelo de inteligencia artificial se va a reconocer o no como obra? Es que esas cosas, como dice el patito, alguien las tiene que decir. Entonces, se tienen que decir en la ley. Esto no es una obra como tal, no tuvo un proceso creativo, tiene que conllevar actividad humana, y eso es parte de lo que se está regulando ahorita y que es parte de los planteamientos de preocupaciones que se hicieron a través de ustedes en Indautor y en el Ejecutivo Federal. Otra parte fundamental fue la de los contratos, que también está en la Ley Federal de Derechos de Autor, que es, hay que tener límites contractuales en el uso y explotación de las interpretaciones y de las voces. Y también en la exclusividad. ¿Cuánto tiempo es lo pertinente en la exclusividad? Porque no son lo mismo las prácticas de los años 90
cuando solo tenemos televisión y radio y un poquillo de internet, ahora con todos los medios de comunicación de plataformas digitales. Entonces ya los tiempos no son los mismos en cuanto al tema de la exclusividad. La cuestión de la explotación, tienes que ceñirte a lo que contrataste conmigo. Si contratamos solo para televisión, perdón, es solo para televisión. Si fue solo para radiodifusión, es solo para radiodifusión. Y entonces ahorita estamos trabajando precisamente en que quede muy claro que el ejercicio de derechos patrimoniales a través de estos contratos esté muy bien definido o si no, no debería de ser válido. Y eso es también de conformidad con el derecho de autor. Otra cuestión fundamental de la que se estuvo hablando mucho y que tuvimos la oportunidad de dialogar fue, oye, y el tema de la voz, ¿cómo se protege? ¿Se protege solo por los contratos? ¿Se tendría que registrar? ¿Es una marca? ¿Qué es? ¿La voz es una obra? ¿Qué es? Y además tenemos un elemento muy curioso, es que la verdad es que sí es curioso, que son las reservas de derecho al uso exclusivo que administra el INDAUTOR. Estas reservas a nivel internacional se asimilan mucho a las marcas. Y como lo dice su nombre, es, bueno, pues me reservo el derecho exclusivo de utilizar el título de un programa de radio, el encabezado de una columna de periódico, el nombre comercial de un periódico, de una revista, el nombre de un programa, y además, y ahorita que está muy de moda todo el tema de Chespirito, mis personajes, cuáles son sus características físicas, psicológicas, en fin. Y entonces existe esta figura de la reserva de derechos al uso exclusivo, que hay que decirlo, solo existe en México. Está bien, no digo que esté mal, pero solo existe en México, es sui generis. Y entonces de pronto se hablaba de, bueno, ¿y si lo protegemos por reserva? Y de pronto yo decía, bueno, y como dicen, que alguien piense en los niños, yo decía, que alguien piense en las voces, porque ¿por qué tienen que pagar por registrar? Su voz es suya desde que nacieron, la desarrollaron y después técnicamente trabajaron en su voz para poder dedicarse profesionalmente al doblaje y a la locución. Y entonces ahí empezó también el asentar. No, no tiene por qué costarle ningún trámite ni ningún costo de registro y mucho menos el estar renovando registros, el proteger la voz. Oye, ¿y qué figura podría venir bien para proteger la voz? Todo esto nos ha llevado a discusiones muy interesantes y, y entonces se planteó, oye, a ver, tenemos un principio que es que la imagen de cada persona está protegida por ley. Y en el derecho de autor también, en el artículo 87. Entonces, y mi imagen no puede ser utilizada si no hubo un acuerdo de por medio. Y si se sale el uso de la imagen fuera de lo que habíamos acordado, tiene que haber un acuerdo subsecuente. Oye, ¿y por qué no metemos la voz dentro de esos principios? Porque entonces la protección no tiene que venir de un registro, la protección de las voces tiene que venir de la ley. ¿Por qué? Porque se tiene que volver eso, una garantía por ley. Entonces, también hemos estado trabajando en eso, eh, porque por supuesto todo el tema de la comunicación pública, pues nos rompe la cabeza por todos los usos que además Internet, tecnologías digitales y ahora inteligencia artificial están generando. Y por supuesto esto nos lleva a otra cuestión que es todo uso que salga fuera de esa contratación, de ese acuerdo que tuvimos, debe conllevar un acuerdo y una remuneración. Y si, por ejemplo, el anuncio que grabaste con tu voz fue súper exitoso, a todo mundo le encantó, y lo quieren seguir utilizando porque fue una publicidad que pasó de 6 meses y de un año, pues tendremos que volver a negociar, pero con condiciones que siempre vayan siendo mejores que las que fueron iniciales. Eso también es parte de lo que se ha hablado en esta regulación. Y por supuesto que ese es además lo que nos ha estado rompiendo la cabeza a las y los abogados, que es, oye, a ver, nada nace de la nada.
todo programa de inteligencia artificial que hace simulación de voces humanas, ¿con qué se entrenó? Pues evidentemente con voces que le pertenecen a alguien, que le pertenecen a ciertas personas que tienen derechos. Entonces, queremos regular que, por supuesto, las plataformas, los modelos de inteligencia artificial tengan transparencia en con qué entrenan sus modelos de inteligencia artificial, porque nada nace de la nada, porque pronto este concepto de inteligencia artificial generativa, que además me gusta dar como este ejemplo. Luego les pondré ahí recomendaciones de bibliografía, pero de este autor de La Vía Secreta de la Mente y de Inteligencia Artificial y el Futuro, dice, bueno, a ver, la inteligencia artificial generativa no es otra cosa más que un proceso semirreflexivo. ¿Eso qué quiere decir? Imaginemos que yo aprendo un concepto y me pregunto a mí misma, ¿este concepto aplica en A o aplica en B? Y mí misma me contesta, yo creo que aplica en A. Pero todo eso es gracias a que yo tengo una cierta información o un contenido con el cual espejear y reflexionar, porque estoy haciendo o sea, estoy reflejando mi propio pensamiento, estoy reflexionando, igual y puedo dar un resultado con una variante. Eso es la inteligencia artificial generativa. Marisa, no me regañes, por favor, estoy intentando solamente hacer un ejemplo muy simplificado, pero al final lo que hace el programa es eso, se replica a sí mismo para poder espejearse, hacer una simulación de la reflexión humana. No me regañes, Marisa, por lo de humana. Hacer una simulación de la reflexión y entonces dar un resultado que esté trabajado a través de ese espejeo. Entonces, lo degenerativo es entre comillas porque no es que vaya a generar algo nuevo, no hay una cuestión de novedad. Ese modelo se alimentó con un contenido de sonido, de imagen, de texto y procuró en ese espejeo interno, que es esa parte gris, generar algún resultado. Entonces, bien, en fin, todo esto para decirles, tenemos que regular que lo que alimenta los modelos de inteligencia artificial sí o sí tenga que estar autorizado o si no, no es válido para su protección y no es válido para su explotación y que el resultado de esos modelos, lo que nos den, sí o sí también esté regulado y también se nos exija y se les exija a los desarrolladores de estos modelos y a las empresas que los utilizan para hacer un comercial, por ejemplo, en donde aparentemente prescindí de las personas y entonces, Santander, puedo hacer voces, imágenes, entornos. No, a ver, nada nace de la nada. Eso fue a través de la alimentación de fotografías, de voces, de criterios de imágenes humanas y entonces así fue como se dio ese producto. Todo eso se tiene que regular. Es lo mismo que si de pronto yo digo, oye, voy a hacer una adaptación de la canción Bésame mucho. ¿Tengo que pedir permiso? Es que es que es así de fácil. Cuando quiero hacer una traducción y publicarla, tengo que pedir permiso al autor de la obra original para poder publicar la traducción. Lo mismo debería de pasar con los productos que se generan a través de modelos de inteligencia artificial. Ese es otro de los puntos fundamentales que estamos trabajando a partir del planteamiento que hicieron ustedes de lo que se tiene que regular para dar mayor certeza y seguridad de la protección de sus derechos, no solo como titulares por sus interpretaciones, sino también a nivel humano. ¿Por qué? Porque la voz también es un biométrico, porque la voz también es una característica de su personalidad y por eso está este análisis de no solo es la imagen propia, sino también la voz propia. Y bueno, básicamente es esta cuestión de los controles de compensación, controles de exclusividad, controles de obligaciones, controles de uso de qué es lo que fue contratado y no me puedo salir más allá de eso. No puedo decir, ay, bueno, gracias porque grabaste estos demos de la voz y ahora voy a hacer mis simulaciones sintéticas y voy a prescindir de tu participación. Pues no,
tu voz es maravillosa, nos encanta, es clarísima, nos parece súper institucional. Ok, te voy a pedir permiso. Y si no, te voy a pedir que participes en la grabación de los contenidos que yo requiera. Entonces, eso también es algo que se está trabajando en la parte de regulación y posibles infracciones en materia de derechos de autor en la Ley Federal de Derechos de Autor. Entonces, básicamente, ese es el resumen de lo que se ha estado trabajando y afortunadamente hay una atención constante de las autoridades, hay un trabajo constante del INDAUTOR, de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, por supuesto, una atención y una línea de atención a partir de las declaraciones de presidencia por parte del legislativo de decir sí tenemos que reconocer, regular y proteger a nuestros artistas en México. Entonces, bueno, pues ese es el resumen informativo desde aquí que salí de la concha. Y de verdad, muchísimas felicidades y gracias por dejarnos formar parte de esta historia. Muchas gracias, Quetzali. ¿Ves? Vas tú, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Gracias, Quetzali, por todo esto que nos aterrizaste de lo que hemos estado trabajando. En efecto, ha sido un gran trabajo, han sido muchas horas, muchas juntas, incluso ya dentro de Indautor hemos estado viendo todos estos puntos que dice Quetzali, que si se les hizo largo el resumen, no vieron nuestras juntas, la de 5 horas, la de 2 horas y media que vino después. O sea, de verdad que estamos tratando de comprimir lo más posible y hacerlo muy entendible para todos, porque es importante que todos tengamos esta misma información, pero también entender que ninguna ley es Superman. O sea, ninguna ley va a decir, ya existe la ley y viene y no voy a ponerme como escudo para que no te pase a ti. Nosotros tenemos que organizar la casa y reacomodar los muebles a cómo está la industria funcionando en este momento. Antes de que existan estos cambios de la ley, antes de que tengamos una respuesta certera de a qué nos dan palomita y a qué hay que revisar y qué va a entrar en el legislativo ahora que se abran las funciones de la nueva legislatura, qué se va a votar, qué no se va a votar. Antes de todo esto, tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que tener la responsabilidad de dónde estamos cediendo los derechos sobre el uso de nuestra voz. Eso es, creo que el principal reto para todos. Ha sido sumamente preocupante y de verdad muy triste a veces saber que muchos colegas, a partir de que empezamos con este trabajo desde 2023, se han acercado en corto, de uno por uno, a decirnos, es que a mí me pasó, es que creo que lo que yo hice fue es que yo firmé un contrato, es que no había contrato, es que nunca lo leí, es que la empresa, es que tenemos que ponernos las pilas, yo sé, y justo le decía el otro día a Quetzali, no somos abogadas, pero hemos hecho la tarea de saber qué es lo que tenemos que conocer para podernos defender y proteger. Alerta número 1. En este momento, aquí en México están circulando muchos contratos, incluso de empresas que ya que ya nos habían contratado, pagado previamente, que nos están contratando por iguala, etcétera, que están incluyendo cláusulas para poderles dar permiso y autorización de clonar o entrenar un algoritmo con nuestra voz y con nuestra interpretación. Hay que tener mucho cuidado, aunque, tengo 10 años con la marca 15.5, he grabado para ellos, siempre me han pagado puntualmente, revisen sus contratos. Ahorita están cambiando mucho las cláusulas porque está el hype de la IA. Y como bien decíamos aquí, está la idea de que la IA es como Napster, ¿no? Cuando empezó, que creíamos que todos podíamos subir y bajar música de ahí porque pues todo el mundo lo hace y ahí está gratuito, ¿no? Hasta que llegó Lars Ulrich de Metallica y dijo, espérense, o sea, pusieron una canción que todavía ni siquiera lanzó y ya la están poniendo ahí y tiene derechos y la música tiene derechos. Y a partir de ahí, pues empezaron a ver pues sí, pues, estaba chida, pero pues ya vimos que hay derechos. La voz es exactamente lo mismo. Todas estas plataformas podrán ser gratuitas, podrán aparentar ser muy fáciles de utilizar, pero punto número 1, las plataformas existentes no todas tienen licencias de uso comercial, por lo cual no es más barato y por lo cual no es gratuito para el uso comercial.
Punto número 2, los términos y condiciones dicen que todo lo que subamos a este tipo de plataformas es de manera didáctica y que somos los propietarios del uso de la voz. Si a ustedes les dice algún cliente, es que te voy a cambiar por IA, pues posiblemente crean que es barato y crean que puedan usar cualquiera que está ahí. Y sin esta ley, incluso aprobada, se podrían meter ahorita en un gran problema. Lo que nosotros debemos hacer de nuestro lado y lo que viene es reorganizarnos, revisar nuestros contratos, nunca ceder el derecho del uso de nuestra voz a nadie, empresa, intermediario, agencia, marca. Nosotros debemos siempre conservar los derechos sobre el uso de nuestra voz. Si decidimos clonar nuestra voz en plataformas como las que existen, en las cuales dice uno, bueno, ya, me rindo, me lanzo al vacío y voy a hacer mi propio clon de voz, cada quien tiene el derecho de manejar su marca, su trabajo de la manera que decida, pero nunca pierdan el uso, el derecho del uso de su voz. Porque si ustedes clonan su voz, que sea en una plataforma en la que ustedes conserven el uso. Y voy a spoiler antes de que hagan la investigación. No hay ninguna en la que puedan conservar el derecho del uso de su voz hasta ahorita. Porque aunque ustedes la metan, esta voz va a ser entrenada y a su vez va a entrenar a otras existentes para que funcione correctamente. Porque un modelo de voz es muy caro, originalmente hacerlo como base, es muy caro, lleva muchas semanas, son millones de pesos son de verdad más de 6 cifras en dólares y en euros. Entonces, realmente, si nosotros quisiéramos hacer nuestro propio modelo, conservando los derechos del uso, tendríamos que buscar un desarrollador ético que no existe porque todos están en Oriente. Hay un par de empresas en Estados Unidos, pero no te permiten conservar los derechos sobre el uso de tu voz. Y aunque los conserves, al meter tu voz ahí tienes que autorizar que entrene y que sea entrenada. Entonces, tengan mucho cuidado y precaución si ustedes deciden aplicar este modelo, porque si es difícil en este momento proteger la voz que ha sido clonada por terceros, imagínense cuando uno decidió hacerlo de manera propia. No hay una plataforma o marca. Tenemos mucha gente emprendedora en México y eso nos encanta, porque hay muchos estudios que dicen, no, yo ya decidí que yo lo voy a hacer. Y yo ya decidí que yo les voy a decir a mis amigos, locutores, y que confíen en mí. Sí, pero ¿quién te lo va a procesar? Yo voy a ir a grabar a tu estudio, pero una voz para ser procesada para hacer inteligencia artificial se tiene que convertir en ceros y unos y aquí no hay esa tecnología. Se hace con desarrolladores que están en otros lugares y ustedes han visto las granjas de estos sistemas, ¿no? Todo se mete como en el mismo lugar y sirve para todos. Tengan mucho cuidado. Si lo quieren hacer, no es buen momento. Si aún así deciden hacerlo, traten de conservar de la mejor manera los derechos del uso de su voz. Aunque esta ley sea aprobada, como les digo, no va a haber un Superman, tenemos que estar nosotros muy pendientes. Nos viene como un reto muy grande hacer una campaña de difusión y sin embargo también pedirles que no solo sigan a Ameloc, sigan a todos los que están haciendo contenido al respecto, porque de ellos también nos alimentamos nosotros y nos han ayudado muchísimo. Está OBU, está Arte Estética, está Pasave, Nava Voices, United Voice Artists, Human Artistry Campaign, está SAG-AFTRA. Entren ahí, apoyen sus cuentas, vean el contenido que ellos comparten, mucho es informativo. Algunos de ellos tienen, aquí que preguntaban las cláusulas que se pueden poner en contratos, Pasave tiene, Nava tiene también, Obu las tiene en su plataforma igual. Y ahí las pueden ustedes ver, jalar y saber qué cláusulas, si ustedes tienen el control de sus contratos, qué cláusulas pueden pedir que se incluyan en sus contratos. Y también yo sé que de repente dicen, es que el abogado me cobra muy caro, pero los locutores cobramos muy caro y por eso a veces no nos quieren contratar y por eso contratan inteligencia artificial. Si nosotros estamos cuidando nuestro trabajo y buscando cuidarlo, contratemos a los que son expertos en eso. Nos encantaría contestar y también tener como, bueno, si A, entonces B y C, pero no hay una fórmula. Cada caso es particular, cada contrato se tiene que revisar y como les comentábamos hace un rato, han sido horas. O sea, aún algo ya escrito, los abogados han trabajado muchas horas con nosotros en algo que era muy general. Ahora imagínense en un caso particular. Traten ustedes de ver siempre
los términos y condiciones, de las plataformas en donde están, en las redes sociales, si ya tienen algo en redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, ni se preocupen en bajarlo, ya se usó ese contenido para entrenamiento de inteligencia artificial. Es con lo que está funcionando el algoritmo en este momento, pero sí tengan cuidado con las que usen o con las que contraten, lo que está pasando con WeTransfer y otras más en las cuales ustedes ceden que todo lo que hagan, trabajen ahí, sea usado para entrenamiento. Por favor, traten de hacer comunidad. Si no, dicen, bueno, es que Ameloc, pues no, o sea, como que no me vibra bonito, no se preocupen. Hay otras organizaciones que están también trabajando al respecto, las que les comentaba, y todos estamos compartiendo esta información. El hacer comunidad es algo que nos ha ayudado para enterarnos qué está pasando en otros países, anticiparnos a problemas que pudieron haber escalado a más grande que ustedes ni se enteran, pero que nos anticipamos para que tuviéramos esta información a tiempo y ninguna meloquito o locutor o voiceover, actor de doblaje, fuera lastimado. También saber que aunque vean en prensa en ocasiones que se pone mucho el foco en doblaje, esto es por decisión de la prensa, porque es más mediático a veces hablar del doblaje. Sin embargo, como bien dijo Quetzali, Lili, hemos estado trabajando con diferentes áreas de la industria que están justamente también contempladas en esta ley. No se van a mencionar generalmente en prensa porque eso está fuera de nuestro control, pero está ahí. La iniciativa que presentamos es pública, está dentro de la Cámara de Diputados y el Congreso de la Ciudad de México. Esta ya se modificó, como bien dijo Quetzali. Obviamente no tenemos este documento porque se está revisando por el jurídico y se está revisando y no sabemos todavía qué nos van a aprobar o qué no de nuestra cartita Santa Claus. Esperamos que sea todo. Pero sí les pido que nos ayuden a difundir la información, que nos ayuden a tener congruencia, que si estamos pidiendo evitar el uso de inteligencia artificial para voz, pues no la hagamos con diseño, no la hagamos con video, porque estamos afectando otra parte de la industria que también nos están apoyando en esto y que creo que debemos también tener una conciencia de que este uso está afectando a otras personas, está afectando a otras industrias y que pues nos puede rebotar en algún momento. Yo también les pido estar pendientes. Ahorita hay esfuerzos en otros países como el No Fakes Act en Estados Unidos, la ley de Dinamarca, que es una ley gubernamental, que es propuesta, todavía no entra en vigor, pero va dirigido a los biométricos, lo que le está sucediendo a los músicos en el Reino Unido, que pueden perder los derechos también sobre el uso de la reproducción de sus obras. Vean todo lo que está pasando y también apoyar a lo que está pasando en otros países. En México tenemos la gran fortuna de tener una ley federal de derechos de autor como esté, así como está, sin renovarse, sin reformarse, la tenemos. Y eso nos ha ayudado muchísimo a poder avanzar. Si ustedes saben y conocen a talentos en otras partes del mundo que tengan esta necesidad de también regular, comenten lo que se está haciendo en México. Quizá esta orientación que tuvimos, que a nosotros nos funcionó, les pueda funcionar. Aquí Lili tiene contacto con todas las asociaciones en Latinoamérica y estamos tratando de compartirles la información y escuchar los casos, pero tratemos siempre nosotros de estar con el foco de cuidar nuestro trabajo. Revisen contratos y tengan en cuenta que en México para los contratos comerciales no existe la perpetuidad, aunque el cliente lo pida, no existe por ley. Aunque ya firme contratos, la ley dice que no existe, ¿no? Échense una asomadita a la ley así como está ahorita para ver cuáles son los derechos que ya nos protegen así. Y si el cliente en algún momento decide clonarlos porque es mejor para la marca, se ahorran tiempo y demás, siempre recuerden que lo que se paga de la voz no es si el locutor fue a grabar o no, el tiempo que le llevó grabar o no, si el locutor es nuevo o no, si el locutor es una voz grabada y procesada artificialmente o fue el humano a grabar. Lo que se paga por el uso de la voz es el uso, es el derecho del uso de nuestra voz. No importa que sean 3 comerciales con IA y 2 que sí fui a grabar, se paga los 3 comerciales por IA por el uso que vaya a tener tele, radio, redes sociales. Y también saber que vamos a seguir viendo
contenido hecho con inteligencia artificial, tristemente. Y eso sí, agarrémonos todos de las manos, lo vamos a seguir viendo, porque lo que se va a regular es parte de la Ley Federal de Derechos de Autor, que tiene que ver con contratos comerciales, con el medio del entretenimiento, con cinematografía, con algunas otras cosas, pero las redes sociales, las plataformas digitales siguen siendo todavía como un terreno pantanoso. Nada más no se agiten porque se hunden. Ay, acuérdense que el pantano, si no se mueven, ahí está. No tengan cuidado del contenido que tengan en digital o los contenidos que graben para digitales, porque todavía no está controlado, todavía no está totalmente regulado. También lo estamos buscando, está en nuestra cartita Santa Claus, pero sabemos que los creadores de contenido son los principales focos para el uso de la inteligencia artificial, video, imagen y voz. Por eso, si ustedes deciden entrenar inteligencia artificial, vean todas las plataformas que están creciendo. Ustedes pueden pensar que nada más va a ir para un lugar, pero va a acabar en muchos más. Eso ya sucedió y seguramente va a suceder. Tengan mucho cuidado con lo que firman, tengan mucho cuidado con lo que autoricen y si no, tenemos aquí a Quetzali, tenemos contacto con otros abogados que les pueden, los abogados cobran como los locutores, que les pueden asesorar, que les pueden ayudar para revisar cada uno de sus casos y saber qué es lo que pueden hacer en su lugar. Obviamente ellos conocen de las leyes mexicanas, que las leyes cambian a veces también por los estados. Habría que revisar cada caso de forma independiente. Pero sí les pido estar atentos a lo que estamos haciendo en Ameloc, a lo que les vamos a informar de lo que lleguemos y a partir de aquí tomar nuevas acciones de cómo estamos manejando nuestro negocio para que podamos seguir protegiendo nuestra voz. Quede la ley como quede, que nosotros sabemos que va a quedar muy bien y que se apruebe la ley como se apruebe porque vamos con muchos puntos muy bien solventados y muy bien asesorados por abogados para que todo esto quede de la mejor manera. Sigan teniendo contacto con sus agencias, con sus escuelas, con las agencias de publicidad para revisar, darle una revisadita a sus contratos. Vean que nada de lo que está aquí, porque de verdad está pasando, no se confíen ciegamente, revisen que no haya una cláusula porque todos están cambiando y no corro, no grito, no empujo. Va a pasar porque está ahorita, estamos en el pico más alto del hype del uso de inteligencia artificial. A todos nos van a estar pidiendo lo mismo, nos van a estar solicitando tener una tarifa, nos van a estar solicitando firmar porque si no perdemos el trabajo. Esto ya pasó en otros territorios. Esto ya nos han comentado en Reino Unido, en Estados Unidos, que ya pasaron esto y ya van de bajadita, ya están levantando las manos en esta montaña rusa. Tengamos un poco de paciencia para ver qué es lo que funciona y afortunadamente vamos a caer con una ley que podría entrar en vigor ya desde septiembre. Obviamente tenemos que esperar a que la Asamblea Legislativa retome funciones, pero tengamos este foco muy bien puesto en dónde estamos poniendo nuestra voz y no perder este control del uso. Lili, no sé si vamos a responder preguntas que están, a lo mejor algunas ya se A respondieron. eso vamos y nos va a ayudar Dianita, que ya fue la que estuvo recopilándolas y se las mandaron a ellas. Sí, ¿verdad, Dianita? Sí, ya estoy aquí lista. Como bien dices, pues bueno, algunas ya se fueron contestando. La de Vale, que pues bueno, pues hay que revisar qué aplica en su caso, en su estado, pero pues ya lo tendrá que ver directamente con un abogado, porque pues cada caso es súper particular. Y Imagination dice, esta es para Quetzali. ¿Cómo has venido abordando el tema de la inteligencia artificial en los contratos para hacerlo de manera preventiva, digamos? Quiere utilizar algo en su contrato. Pero bueno, también lo que decían, ¿no? Las cláusulas de Pasave, que a lo mejor sería bueno que las consultaras, pero no sé si tengas algo más que aportar aquí, Quetzali. Yo creo que hay sí un concepto que además se volvió muy importante también en la industria editorial, que tuvimos que unir o cerrar filas en los avisos, que tiene que ver con determinaciones de la Unión Europea. Em, que ahorita ya están trabajando en subsanarlo, ¿no? Pero que prácticamente decía, si no dices desde antes que no estás de acuerdo en que se use tu texto, en que se use tu contenido para minería de datos, entrenamiento de inteligencias artificiales, entonces básicamente el que calla otorga. Entonces, Uf. de ahí una cuestión importante que sí les recomiendo mucho en los contratos
Si no viene, especificarlo, que este acuerdo no implica ninguna autorización para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y mucho menos replicación a través de simulación a través de cualquiera de estas tecnologías. Eso creo que sería lo único que yo complementaría, además de todos estos como batería de consejos que también están en las organizaciones de intérpretes. Muy bien. Braila dice, en cuanto a la locución comercial, ¿a quién se sancionaría? ¿Esto ya está estipulado? ¿Serían las marcas, las agencias de publicidad, las agencias de locutores? ¿Esto ya se ha estipulado en las propuestas de ley o todavía está por Bueno, verse? la ley, cada una de las leyes tiene un reglamento y Ujú. justamente estos reglamentos es lo que indica quién sería la persona, la entidad responsable de la sanción aplicable en cada caso. Como decíamos hace un ratito, cada caso tendría que verse si fue por contrato, si fue un mal uso de un tercero. Esto también nunca se da en su derecho a un tercero. Que el Sí, Pero, contrato sea entre 2 personas, por favor, nunca con derechos a terceros. ¿Por qué? Porque si no tenemos el control de uno a uno con un tercero, nunca podemos saber hasta dónde puede llegar. Entonces, sería cosa de ver cada caso, cuál fue el problema, si fue en un contrato, si, bueno, nuestra abogada sabe mejor, pero cuál fue el hecho para saber en dónde podría, cuál sería la ventanilla a la que hay que acudir para meter la queja correspondiente, ¿no? Pero cada reglamento, cada ley, si fue un problema de ley de trabajo, tiene un reglamento. Si fue de ley federal de derechos de autor, tiene otro reglamento y obviamente nosotros como artistas de la voz estamos contemplados en la del trabajo. O sea, algunas se conectan, entonces ok, habría que ver cuál es el caso, cada uno de los casos. perfecto. Aquí también hay otra pregunta. Dice, ya con el tema de las redes, que hay ahí muchos trabajos de doblaje, locución y narración en varias plataformas, pero en ocasiones no son de México. ¿Cómo se regularía eso cuando el contenido está alojado en otro país, digamos? ¿Hay algo que hacer o no? El Quetzalí, prob- dinos Quetzalí. a ver si Quetzalí mejor, ella se la Por sabe. favor. Ya bueno, se la sabe. ahí la verdad es que es interesante y también es parte del análisis. Por una parte, tener claro que derivado de las reformas del 2020, sí hay una responsabilidad para el proveedor de servicios en Internet, o sea, digamos el de la plataforma, o para el que da también el servicio propiamente del Internet, o sea, la interfaz, Ujú. caso de que se hagan usos no autorizados de elementos que están protegidos por derechos de autor o propiedad intelectual, independientemente de dónde esté el servidor, porque si no, eso siempre ha sido como la eterna carrera que hemos sufrido en propiedad intelectual desde que existe Internet. Que de pronto dices, oye, pero es que están violando mis derechos de mi contenido que es mexicano, pero resulta que el servidor está en Groenlandia. Entonces, oye, ¿y qué hago? Pues ni modo que me vaya yo a demandar en Groenlandia. Entonces, el tema es que se reclama, pero las autoridades locales tienen que bloquear la posibilidad de que se siga difundiendo ese contenido, independientemente de otras reclamaciones que se puedan hacer o de saber quiénes son los responsables. Pero sí, ya el tema de dónde está el servidor, pues es parte de lo que se ha querido ir sorteando porque es un problema que se vive a nivel internacional. Sí, creo que se relaciona un poco con una pregunta que también hay aquí de que utilizaron la voz de alguien para hacer un peluche y entonces han tratado de localizar a esa persona para que baje este producto de la venta, pero entonces hasta que no localizas a la contraparte para hacer algo, no hay nada que hacer. No, sí, sí hay algo que hacer. ¿Sí? Donde se esté comunicando ese contenido, Ajá. hay que decirle a esa plataforma, oye, este contenido no está autorizado. Y Mm, entonces, ok. ese que no aparece, ese que no encontramos así de, oye, ¿y quién es el que subió esto? La plataforma le va a decir, sea Meta a través de Facebook, a través de Instagram, sea Google a través de YouTube, o sea, cualquiera de estas plataformas digitales o Google propiamente, le va a decir al que subió el contenido, oye, te reportaron porque parece que no está autorizado tu contenido. Y entonces ese que estaba así como topo va a tener que decir, ay, no, pues sí, sí tenía una autorización. O
que es lo que normalmente nos pasa con los contenidos no autorizados, se va a hacer de la vista gorda y entonces se va a hacer el desaparecido. Entonces, pero sí, o sea, sí hay algo que hacer, que es que el contenido ya no puede estar disponible. Ok, bueno, pues ahí está la respuesta. Y también nos decía Daniel Cubillo que, bueno, pues qué pasa con esto de las plataformas, pero ya nos explicó desde, pues si tú subes tu voz a una plataforma, pues de alguna manera estás cediendo los derechos para que entrene a otras y no sé si quieran agregar algo al respecto. Pues eso, ojo, porque el tema de las plataformas muchas veces cuando se aceptan los términos y condiciones son lo que en la abogacía llamamos contratos de adhesión, que es donde yo no puedo negociar los términos, sino simplemente o le doy a aceptar o no puedo entrar a utilizar la plataforma o a Ujú. participar en la plataforma. Entonces, a veces, pues parece muy sencillo y uno dice, sí, clic, 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 pero sí hay que pensárselo dos veces, porque si no, al día de mañana decimos, Cáspita, le autoricé a Llama que mis frases o algunos de mis mensajes de voz se utilizaran para el entrenamiento de esa inteligencia, pero yo pensaba que solo usaba WhatsApp. Entonces, o sea, de pronto es como el reto aquí, aunque parecería fácil, aunque tendríamos que irnos de ermitañas, es, claro que quiero usar plataformas de comunicación, claro que quiero usar redes sociales y aparentemente son una necesidad. Entonces, pero sí hay que leer las letras chiquitas, sí es importante, porque sí puede tener efectos el día de mañana. Em, Hay este capítulo de Black Mirror que parecía así, que era súper escandaloso, de alguien replica tu imagen, tu voz y tu vida para hacer un capítulo de una serie de entretenimiento. Y entonces la protagonista de pronto no entiende por qué sus colegas están súper enojados. Ah, mira, pues porque te pusieron de villana y utilizaron tu imagen, tu nombre, dónde trabajas, todas tus características personales y de vida. Eso sí que, digo, ahí está exacerbado, pero a veces la fantasía no está tan lejos de la realidad. Sí hay que tener cuidado cuando queremos utilizar estas plataformas y también hay un consejo porque evidentemente los modelos de inteligencia son herramientas. Entonces muchas veces puedo decir, ah, oye, es que quiero hacer un demo y entonces quiero utilizar alguna aplicación. Hay que tener cuidado en qué aplicación es la que queremos utilizar, porque tal vez solo para utilizarla voy a tener que darle clic a aceptar a esos términos y condiciones, donde se queda grabado lo que yo hago, incluyendo mi imagen, mi voz o los contenidos que yo llegué a subir para poder generar ese producto que me interesa. Entonces ahí también, como en muchas cosas que dicen las abuelitas, lo barato sale caro. A veces en las aplicaciones de inteligencia artificial que son gratuitas, son las que suelen poner en las letras chiquitas bueno, todo lo que tú utilices para usar esta aplicación se quedará guardado en la aplicación misma y podrá ser utilizado con fines de entrenamiento, ta, 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 ta. A Ujú. veces vale la pena pagar una aplicación que nos garantice que ningún tercero, o sea, y tampoco la aplicación se quedará con el contenido grabado. Entonces, ahí hay que también empezar a poner atención en esos términos. Oigan, pues creo que esta charla ha sido muy, muy interesante, muy... Para mí me abrió los ojos en muchas cosas. Creo que hay detallitos que aunque estoy metida en esto, pues hay detallitos que se me van y creo que espero más bien que a todos los que estuvieron el día de hoy aquí les haya servido y que no solo les haya servido, sino que se conviertan en voceros de lo que está sucediendo y lo compartan con los colegas, no solo locutores, sino de todas las industrias creativas, porque a todos nos afecta. Entonces, les quiero agradecer muchísimo a todos y cada uno de los que han estado aquí escuchando esto, que es muy importante para todos durante estas 2 horas, pero sobre todo también a todas las chicas que estuvieron aquí, eh, pues compartiendo lo que han estado haciendo durante estos 3 años para que todos estemos protegidos y nuestro trabajo pueda seguirnos dando de comer como se debe.
Pues muchas gracias, Lili, Des, Quetzali, Josmith, Aurora, Vero, por compartirnos todos sus conocimientos. Y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí hoy escuchándonos, porque es muy importante que pasemos la voz de esto para que no nos agarre silbando en la loma. Muchísimas muchas gracias a todo el comité, muchas gracias a todos por hacer posible esta reunión y por estar aquí juntos para aprender. En Ameloc estamos todas las voces unidas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mantente pendiente de noticias y próximos eventos en nuestras redes sociales. Ameloc. Todas las voces unidas.